Voy a empezar compartiendo pantalla. Hola a todos, aunque bueno, luego me presentaré adecuadamente. Vale, confirmarme que veáis la presentación. Introducción a la accesibilidad. ¿Correcto? Sí, Vale, se bien. ve Veo a José bien. levantando el Se pulgar. ve. Se ve Perfecto. bien. Vale, genial. Bueno, pues hoy vamos a hablar de justo eso, una pequeña introducción. Voy a hablar de bastantes temas, pero no vamos a entrar en detalle en ninguno de ellos, sobre todo en la parte más técnica, pero sí que os va a valer como un primer acercamiento a cómo podéis mejorar vuestros sitios web. Antes de empezar con la presentación, me gustaría compartiros una página web de una amiga que se llama Bite Me Stick, ¿vale? Es una página web que es un blog. Es una amiga desarrolladora, la cual pues me pasó su blog con sus skills, con toda su experiencia, su formulario y también tiene un apartado que es un blog donde va subiendo ciertos posts, ¿vale? Y tiene un pequeño buscador donde, bueno, ciertos campos son requeridos, ¿no? Entonces, esta página de aquí es evidentemente una página falsa que voy a usar como ejemplo para todo nuestro análisis de accesibilidad. Y viendo la página, tal y como solemos nosotros consumir este tipo de contenido, pues realmente no vemos ningún problema, ¿no? A lo mejor ciertos colores nos pueden llamar un poco la atención, pero en estas dos páginas podemos encontrar más de 40 problemas de accesibilidad o elementos que tienen errores, ¿vale? Y durante la presentación, pues vamos a hablar un poco de ellos, cómo los he detectado, cómo vosotros los vais a poder detectar en vuestros sitios web y como podéis ver es una web muy, muy, muy simple, que la podía haber lanzado con IA y haberla creado antes de la presentación. Que no ha sido así, podría haber sido, pero no. Y, y es una web muy simple, pero que es muy similar a lo que podéis ver en cualquier otro sitio web. Entonces, mi nombre, como Alma ya ha dicho, es Kevin Martínez, trabajo como software architect en Orbital. Soy un apasionado de todo esto del desarrollo web, de compartir conocimiento, por eso estoy aquí. También he sido profe en diversos bootcamps y uno de los temas que más me apasiona es el tema del testing y el tema de la accesibilidad, ya que creo que son uno de los temas más olvidados en el desarrollo, ¿vale? Sobre todo este último de la accesibilidad. El testing ya empieza a calar un poco más, pero la accesibilidad todavía le falta. Entonces, sobre la página que hemos visto anteriormente, Byte Mystic, pues queremos ver cómo es posible que tengamos 40 errores, más de 40 elementos que tienen problemas, ¿no? Pues para ello tenemos que entender primero qué es accesibilidad, ¿vale? Lo he puesto simplificado con el A11i, que esto es un poco como el K8s de Kubernetes, y es otra forma en la que pues, podéis buscar todo este contenido. Entonces, ¿qué es entendemos por accesibilidad, ¿no? O accesibilidad web, que es de lo que vamos a hablar nosotros, ¿no? Es básicamente la práctica de diseñar y desarrollar sitios web que cualquier persona con cualquier tipo de problema físico o cognitivo pueda utilizar sin ningún tipo de barrera, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a centrarnos en eso, ¿vale? Independientemente de lo que veamos luego de criterios, lo que nos interesa es empezar a pensar nuestros sitios web que lo puedan utilizar todo el mundo, ¿vale? De hecho, la web, por defecto, ya es accesible. O sea, en el momento en el que programáis algo en la web, si lo hacemos correctamente, debería de ser accesible. Pero claro, nosotros al empezar a programar, muchas veces porque no se nos ha explicado o porque no tenemos las herramientas o el conocimiento, pues acabamos añadiendo barreras a distintos tipos de usuarios, ¿vale? Pero por defecto la web está pensada y tiene las herramientas necesarias para que todos nuestros sitios sean accesibles, ¿vale? Entonces, ¿por qué el sitio de mi amiga de Byte Mystic o nuestros sitios no son accesibles? Pues es un poco lo que comentaba antes. Es probable que no tengamos la formación adecuada o que ni siquiera nos lo hayamos planteado, porque al final nosotros desarrollamos nuestra web, la probamos como nosotros sabemos y para nosotros es perfecto. Entonces, para nosotros poder desarrollar un sitio web accesible, lo primero y más importante que tenemos que hacer es conocer a los diferentes tipos de usuarios que pueden interactuar con una web, ¿vale? Ya que no solo somos nosotros. Hay muchos, muchos tipos de usuarios que van a interactuar con nuestra página web. De hecho, esto ya lo estamos haciendo muchas veces, ¿no?
¿Quién no ha añadido a sus páginas web internacionalización? Es como algo muy obvio, ¿no? Decir, pues tengo un sitio web, le voy a poner multidioma, porque necesito que personas que no sepan español o que no sepan inglés, pues puedan acceder a la web, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque conocemos que esos usuarios, pues, existen. Y ya por defecto, pues pensamos en darles una solución. Pues hay otros muchos usuarios en los que también tenemos que pensar, tenemos que entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus retos y que ya por defecto nosotros ya vamos a empezar a pensar en que nuestros sitios web tienen que ir creados de una manera concreta. Entonces, un poco hablando de distintas discapacidades que pueden verse afectadas en la web, vamos a hablar de discapacidad visual, donde hay 253 millones de personas con algún tipo de discapacidad. 36 millones son completamente ciegas, 217 millones tienen una discapacidad moderada, o uno de cada 12 hombres y uno de cada 200 mujeres pues tiene algún tipo de daltonismo, ¿no? Entonces, en todos estos tipos de usuarios también tenemos que pensar. Vale, muchas veces pensamos vamos a hacer una campaña de marketing, lo que sea, y vamos a llegar a tantos usuarios y fijaos la cantidad de gente que nos estamos perdiendo por el camino solo por, ya veréis más adelante, no tener en cuenta ciertas cosas que son muy sencillas de añadir en nuestros sitios web. ¿Vale? Cuando hablamos de discapacidad visual, tenemos que entender qué herramientas utilizan las personas que tienen este tipo de discapacidad, que pueden ser los lectores de pantalla, como los dos iconos que aparecen a la izquierda y en el centro, que sería el icono de NVDA, que es un software open source que funciona como lector de pantalla, y JAWS, que es un software para Windows. Ese sí es de pago. Y luego Mac también tiene el suyo propio. En el móvil tenéis un lector de pantalla también. Y el de la derecha es un magnifier, es básicamente para darle más zoom a lo que sería la pantalla. Entonces, dentro de los usuarios que puedan tener discapacidades visuales, ¿a qué retos se enfrentan? Ellos normalmente los problemas que tienen son productos digitales que no son compatibles con lectores de pantalla. Entonces, nosotros como desarrolladores para resolver ese problema tenemos que entender cómo funciona un lector de pantalla. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona que utiliza un lector de pantalla. Sitios web que no permiten hacer zoom, a veces solo por el hecho de, es que me molesta el zoom, lo desactivo y ya está en todo el sitio web. Y bueno, eso ya de por sí sería un problema de accesibilidad. Formularios o gráficos que solo dependen del color para determinar si hay un problema o no. Y el contraste de color. Cuando el contraste es muy malo, pues hay muchas personas que no lo pueden leer bien o mismamente alguna persona que no tenga problemas, no tenga ningún tipo de discapacidad visual, también va a tener a lo mejor problemas con el contraste en situaciones donde hay mucha iluminación, ¿no? De hecho, ya hemos visto un problema en la página de mi amiga By Mystic. Por ejemplo, cuando filtramos y no hay valores, el borde se ponía en rojo. Entonces, únicamente estamos diciendo que esos campos son requeridos por el color que aparece en rojo, cuando lo más correcto pues sería notificar con un mensaje mucho más claro de, oye, que esto es requerido, porque a lo mejor cambia en rojo, pero para ciertos tipos de daltonismo, pues ve que cambia un borde y ya está. ¿Qué otros tipos de discapacidad tendríamos? Discapacidad motriz, ¿vale? Personas pues que pueden presentar artritis, parálisis y algún tipo de problema de movilidad. Esto, por ejemplo, serían dispositivos que alguna persona que no pudiese usar un mouse utilizaría. Son switches un poco más grandes con los que avanzar, como si estuviésemos avanzando con con la tecla Tab. Y, por supuesto, pues los grandes retos que tienen las personas con este tipo de discapacidades, interfaces que solo funcionen con ratón. ¿Vale? Que de hecho es casi la mayoría de webs se olvida mucho el poder manejar con teclado, ¿no? ¿Quién alguna vez no ha desactivado, por ejemplo, el outline porque dice que es feo en la web, ¿no? Ese borde que se pone cuando los enlaces o cuando damos al tabulador, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, sería un problema dentro de la accesibilidad. En cuanto a discapacidad auditiva, pues se referiría a la pérdida de audición. Y bueno, los retos que podrían presentar es todo tema de audio sin transcripción de texto o vídeo sin subtítulos o los subtítulos que estén mal sincronizados, ¿no? Y luego, por último, aunque hay muchas más, pero estas suelen ser las cuatro que más se suele hablar en lo que es la accesibilidad web, sería las discapacidades cognitivas, que se van un poco más al tema de la resolución de problemas, de la comprensión de nuestro sitio web. Y los mayores problemas pues, son sitios web muy complejos, con interfaces a lo mejor muy cargados o animaciones que puedan distraer, que la animación no la podamos la persona no la pueda desactivar
en sus preferencias de sistema o, por ejemplo, pues un texto con un mal espaciado, ¿no? Que ahí pues entra también la parte de diseño, ¿no? Porque al final en accesibilidad estamos todos juntos, tanto negocio, diseño, todos somos parte de ofrecer una buena experiencia. Pero claro, es difícil, ¿no? Conocer a todo el mundo, ¿no? Y cada persona es diferente. Entonces, ¿cómo podemos agrupar todo en un sitio y decir, vale, tengo que tener en cuenta esto, otro? Pues para eso existe la WCAG, ¿vale? Que la WCAG son las Web Content Accessibility Guidelines, ¿vale? Es básicamente, si conocéis, por ejemplo, en seguridad los WASP, que sería como un top 12 de vulnerabilidades de seguridad que sigues en tu app para validar que cumples con todos los criterios, pues aquí esto sería lo mismo, pero en accesibilidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando entramos en la webcam, pues ya el documento, aquí solo he hecho una captura, pero es un documento así como viejo, como difícil de leer. A mí se me hace un poco pesado. De hecho, es larguísimo, ¿vale? Esa es la captura de lo que sería toda la webcam sacado de la página oficial. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa webcam está dividida en cuatro principios, ¿vale? Que son principios perceivable, operable, understandable y robust. ¿Vale? Estos cuatro principios básicamente agrupan pues distintos criterios sobre cada una de esas cosas. Por ejemplo, operable pues agrupará todos los criterios que tengan que ver con cómo se puede manejar la página. Pues que todo se puede utilizar con teclado, con lectores de pantalla. La parte de understandable va más a la parte de que el contenido sea sencillo. La parte de perceptible podría ser, por ejemplo, que las imágenes tengan descripciones, porque claro, no todo el mundo puede ver las imágenes. Y robusto, pues iría más en la parte de que toda la página pues, puede ser utilizada por los distintos dispositivos, ya sean pues, dispositivos tablet, desktop, móvil, como lectores de pantalla o alguno de los dispositivos que hemos visto anteriormente, ¿vale? Entonces, cada uno de estos principios agrupa una serie de criterios, ¿vale? Dentro de lo que sería un análisis de accesibilidad, lo que iríamos es revisando criterio por criterio, ¿vale? Entonces, cuando entréis en la página del WCAG, lo que vais a tener van a ser el criterio A, el criterio AA y el criterio AAA, ¿vale? Son criterios por decirlo, como criterios de aceptación. Entonces, el A es para que sea un mínimo de accesible, pero es un mínimo muy, muy, muy bajo, ¿vale? Por ejemplo, que se pueda manejar con teclado, está dentro del criterio A. El criterio AA son unos criterios un poco más estrictos y es lo que normalmente las legislaciones suelen pedir, ¿vale? Dependiendo de cada país, pues eso es un mundo aparte, pero bueno, si seguimos el WCAG y cumplimos con los criterios AA que nos aplican, normalmente pues nuestro sitio va a tener una muy buena accesibilidad. Y el AAA ya sería para casos pues bastante más concretos. Por ejemplo, un criterio A pues puede ser a lo mejor tener un buen contraste en lo que es toda la página y un criterio triple A, pues es a lo mejor tener lenguaje de signos en los vídeos. Pues quizás ese es un criterio muy, muy específico que solo a lo mejor administraciones públicas o webs concretas tienen que superar. Entonces siempre vamos a intentar ir al A y si podemos ir incluso más, pues mejor que mejor. ¿Vale? Porque os hagáis una idea de qué es esto de criterios, básicamente lo que tenemos el principio uno que sería el perceptible, y luego dentro están pues los distintos criterios. Por ejemplo, este de aquí es que todo lo que no sea contenido en texto se tiene que poder percibir. Por ejemplo, las imágenes, los botones, pues todo tiene que tener un texto alternativo. Por ejemplo, los inputs, no, en los formularios, cuando tenéis un input y a veces no le ponéis el label y decís, bueno, vamos a dejarle solo el placeholder porque a nivel visual pega más con la imagen de marca o porque el diseño es mejor o queda más bonito. Pero ahí pues tendríamos un pequeño problema de accesibilidad porque necesitamos poner los labels. Los labels a lo mejor no queremos que se vean, pero pueden existir en la página, ¿vale? Eso se hace con una serie de clases de CSS, pero tenemos que saber que aunque en mi diseño no aparezca el label, pues yo tengo que añadírselo a la página, porque mucha gente pues va a necesitarlo. ¿Vale? Entonces esto es un ejemplo de lo que sería un criterio
Y como este, pues hay todos los, los que he puesto anteriormente. Hay 32 de A, 24 de AA, 31 de AAA, hay unos cuantos. Entonces, claro, son como muchos pasos que debería de hacer constantemente en cada una de las páginas y en cada uno de los cambios. O sea, se sube un cambio y esto es como el desarrollo, ¿no? Siempre que subís un cambio pasáis vuestros test. Pues aquí debería de ser lo mismo. Entonces, ¿vamos a estar manualmente revisando esto? Pues sí y no, ¿vale? Eh, ¿Cómo empezaríamos a revisar la web? Vamos a tener dos formas. La forma automática, que es la que hace todo el mundo, que os voy a mostrar alguna de ellas, y la forma manual. ¿Vale? Empezando por las pruebas automáticas, que esto nos gusta, al final somos desarrolladores, queremos automatizar las cosas, tenemos distintas herramientas, ¿vale? Tenemos de las más conocidas son Lighthouse o Wave, ¿vale? Que Wave es del Web AM, un sitio web muy bueno con mucha documentación. Y básicamente aquí, bueno, Lighthouse tiene, puedes ver más cosas, no solo la parte de accesibilidad, puedes ver temas de buenas prácticas, o performance, pero bueno, nos vamos a centrar en esta aquí de accesibilidad. Y luego Wave es una extensión, la cual pues no, a mí me gusta un poco más que Lighthouse, porque bueno, nos va a dar errores, la parte de contraste, la estructura, el orden de tabulado, tiene, bueno, directamente a la referencia, no sé, me he acostumbrado más a utilizarlo, también todo el tema de área. Eh, pero bueno, Lighthouse para una primera prueba y para automatizar está muy bien. Luego también existe Axe, que este es muy utilizado en pruebas automáticas tipo con Playwright o con Cypress y bueno, lo podéis integrar bastante fácil en el flujo de testing que tengáis. Vale, y es más de lo mismo, básicamente va a detectar los problemas que tengáis de accesibilidad. Ahora os muestro cómo os aparecerían. Luego también tenemos Site Improve, que esta es un poco del estilo de Wave, es también de una empresa, de la empresa Site Improve. Y bueno, tendría lo que comentaba anteriormente, pues saltarían aquí los errores y las cosas porque no están pasando. Aquí en este caso pues nos dice que una A pues no tiene, el link no tiene descripción y bueno, el triple A es que es solo link y bueno, habría que poner un par de valores. Vale, aquí más de lo mismo. Aquí en este formulario pues seguramente hay que poner más información. Vale. Entonces, para mostraros esto en la web de ByteMystic, nosotros tendríamos nuestra web de la cual queremos saber el estado en el que tenemos la accesibilidad y yo podría ejecutar Lighthouse, por ejemplo. Entonces, Lighthouse lo tenéis en todos los navegadores basados en Chrome y aquí pues podríais escoger mobile o desktop y escoger la opción de accesibilidad, ¿vale? Entonces, yo eso ya lo he ejecutado en otro tab y los resultados que me ofrecen son estos. ¿Vale? Me dice que mi sitio web tiene un 67 de nota sobre 100 en cuanto a accesibilidad. ¿Vale? ¿Qué cosas voy a tener que trabajar? Pues me dice que las imágenes no tienen alt, de manera que esta imagen pues no se va a saber lo que es, ¿vale? Si por ejemplo usamos un lector de pantalla. Y me dice que los formularios pues no tienen asociado ningún label. ¿Vale? También me dice que los links, esto es muy común también, los links a redes no tienen ningún tipo de texto alternativo, por lo tanto, cuando alguien entre aquí va a ser link, HTTP, no sé qué, LinkedIn, ¿vale? No hay ningún texto que describa bien lo que representa este link. Nosotros lo sabemos, porque yo veo aquí a ByteMystic y digo, ah, vale, pues es su LinkedIn, su GitHub y su Medium, pero también habría que poner ese texto alternativo diciendo, este es el link, y no poner LinkedIn, que es lo que se suele hacer, porque no va a ir a LinkedIn, va a ir a su perfil. Entonces, GitHub de ByteMystic, Medium de ByteMystic, ¿no? Sería lo más correcto. Y luego todo el tema de contraste. Pues lo que es el color blanco sobre este fondo, pues genera muy mal contraste y se lee bastante mal. Para eso hay una regla, ahora os lo muestro en Wave, hay una regla que ofrece el WCAG, donde pues podéis probar con distintos valores para ver si pasamos la AA o la AAA. Vale. Sobre el tema de los labels, esto lo he hecho aposta en esta página, pues aquí, por ejemplo, le he puesto un P. Pero fijaos que el hacer un buen maquetado semántico, un maquetado correcto, nos ahorra muchos problemas de accesibilidad. Al final, siguiendo los estándares, siempre vamos a ir sobre seguro. Es decir, nunca haríamos un párrafo que represente aquí el label. Visualmente lo parece, pero a nivel de contenido no. Y luego, evidentemente, esto, si lo hiciésemos así, tampoco ayuda a temas SEO y todo ese tipo de cosas, ¿vale?
Oye, Kevin, una duda respecto a esta Sí. herramienta. Cuando te ha señalado que la imagen carece de alt, ¿simplemente detecta si tiene o no tiene alt o también la calidad de esa descripción alt? Respondiendo rápidamente y luego lo vuelvo a comentar, solo detecta si tiene alt. Lo cual ya podemos ver que la prueba automática está bien, pero ugh, pueden faltar cosas. Aquí, por ejemplo, esta prueba automática solo nos dice el tema del contraste. Y los formularios, que lo mismo, le puse un párrafo para simular esto. Pero en esta página hay muchos más problemas. Por ejemplo, cuando le da el filter, solo el feedback es rojo. Por lo tanto, eso mi herramienta automática, a menos de que haga un test donde clique y luego vuelva a lanzar el report y detecte eso, pues no lo encuentro. Y luego aquí hay bastantes problemas también que no me ha dicho la herramienta. De hecho, uno de ellos es justo lo que ha preguntado Alma, y es que efectivamente no aparece lo del alt, y el alt que le hemos puesto aquí es un alt que ponemos muchos los desarrolladores, yo incluido antaño, que es poner la URL lo mismo que ponemos en el src. Eso es un error muy grave porque no estamos diciendo nada de la imagen, ¿vale? Un alt correcto, y os lo mostraré en la versión que está arreglada, es una descripción detallada de lo que hay, que es básicamente monitor con la página de ChatGPT. Sí, monitor con la página de ChatGPT, o aquí pues un notebook y un iPad, ¿vale? Y otro problema que también tiene que no hemos visto, pues lo comentaré luego en las pruebas manuales. O, por ejemplo, Wave y Sighting Proof es lo mismo, habría una extensión. Y lo que podemos ver aquí en Wave son todos los errores de contraste, que son muchísimos, todos los errores del label. Evidentemente es un error que va a ser muy fácil de arreglar porque cambiando uno de los valores lo podemos solucionar. Pero lo que siempre vamos a tener que hacer doble check es en alguna herramienta de checking de tema de contraste. Eso en la WebAIM, aquí en la WebAIM lo podéis encontrar, o en cualquier sitio, en verdad, en cualquier página. Y en cuanto le demos más contraste, por ejemplo, a ese texto, el criterio AA va a pasar. Entonces, si el resto de página tuviese un poco más de contraste, pasaría. El triple A no pasa. ¿Vale? Pero con el A, bueno, podemos ir tirando. Pero si quisiésemos ser completamente accesibles tanto para ese criterio A, pues tendríamos que hacerlo pues, con un mayor contraste. Vale, vamos a ver, yo tenía... Sí, a ver si me... si ¿Vale? Fijaos aquí que lo he cambiado a un tipo de daltonismo, y el rojo, ¿dónde está el rojo? Ahora, como sabe, yo lo que vería es, lo puedo intuir porque ya sabemos usar mucho en las páginas web que ha ocurrido algo de que eso es requerido, pero no hay ningún tipo de feedback, ¿vale? Si lo pruebo de esta manera. ¿Vale? Entonces, con las pruebas manuales nos quitamos un gran porcentaje. Pero claro, bueno, hay algunos expertos, y estoy totalmente de acuerdo, de que las pruebas automáticas solo nos quitan entre el 25 y el 33%, ¿vale? De pruebas, de criterios. Sí, hay una mano levantada. No sé si... David. Sí, simplemente para saber qué herramienta era esa que acabas de utilizar para simular el que Sí, seas daltónico o no. O sea, es una por curiosidad. extensión, se llama Web Disability Simulator, pero también tenéis en las propias herramientas de Chrome, también hay una de las tools. Ahora no me acuerdo exactamente cuál es, pero hay una que también te lo simula. Si lo buscas Vale, con el fenomenal, command, gracias. aparece como renderer o Renderer, ¿no? rendering. Sí. Sí. Entonces yo ahí uso esta acá, rendering, y Ah, por aquí abajo, si casi no al final. recuerdo mal, Más abajo, más abajo. aquí a lo mejor no. Blurred Sí. Vision, Tinalopia. Vale, aquí también tendríais mucho más cosas de esas. Vale, gracias. Entonces, como comentaba, solo del 25 al 33% lo podemos detectar con la automatización. ¿Vale? Esto con la automatización clásica, es decir, lanzar nuestros tests, lanzar estos plugins de Axe Core o Webine o el Lighthouse, ¿vale? Porque como justo Alma comentaba anteriormente, hay ciertos cosas que no las vamos a poder con esas herramientas automatizar. Por ejemplo, la calidad del alt. Si esa calidad de descripción de texto
es adecuado o no. A lo mejor ahora con temas más de AI, pues todo eso puede evolucionar y puede mejorar, pero recordemos que al final la AI no es determinista, no nos va a dar siempre el mismo resultado. Entonces, pues lo podemos utilizar a nuestro favor, pero siempre sin descuidar pues las pruebas manuales, ¿vale? Y ahí es donde entra un poco la parte del experto en accesibilidad, del consultor, del auditor, el que se va a encargar pues de pasar todas estas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que haría un auditor? Lo que normalmente aquí os he cogido un report tool, que es una herramienta de dentro de la W3C, pero cada empresa o cada persona pues utiliza el suyo propio. Básicamente tenemos aquí todos los criterios y vamos en orden evaluando cada una de las páginas. Normalmente se suele coger una muestra. A lo mejor la muestra puede ser las páginas más importantes, la landing, la página de producto, la página del listado de productos. Si por ejemplo es un e-commerce en un blog, pues la página del artículo. Y porque al final van a ser iguales, pero solo va a cambiar el contenido. Entonces lo que se hace es que se va haciendo un análisis criterio a criterio y en los que no aplique, pues nos lo saltaríamos y en los que aplique iríamos rellenándolos. Entonces, con la herramienta automática detectaríamos unos cuantos, iríamos rellenando toda esa parte de reporte y luego ya iríamos haciendo nuestras propias pruebas, ¿vale? Nuestras propias pruebas, pues, ¿cuáles podrían ser? Pues, en el caso de aquí, de nuestras alt, esta es la solución que ya está bien. Entonces, aquí, por ejemplo, revisaría los alt que tengan una descripción adecuada. Entonces, aquí, por ejemplo, monitor with OpenAI, GPT, es viejo este ejemplo. Otro, website. Aquí pues voy revisando que los alt tengan esa calidad adecuada. ¿Cuál era otro de los problemas? El tema de los errores. Ah, pues mira, en esta solución ya lo han arreglado. Y bueno, si lo revisas en Wave, pues también el tema de contraste y el otro tipo de cosas estaría arreglado. Por ejemplo, aquí me faltaría un par de links. Ah, vale, son links que no van a ningún lado. Entonces, porque es una web de ejemplo. Em, pero estos links también de aquí, de Redmore, tienen un problema en la versión no accesible y es que todos se llaman Readmore, ¿vale? Entonces, ahora en el lector de pantalla os quiero mostrar un poco muy, muy por encima porque es un mundo aparte también todo el tema de, de lector de pantalla. Os quiero mostrar cómo verían estos links o cómo normalmente buscan los links. Entonces, en los lectores hay un atajo donde puedes moverte directamente a los encabezados o a los enlaces. Entonces, si tú, por ejemplo, vas directamente a los enlaces, lo único que vas a ver van a ser ritmo, 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 ritmo. Entonces, ¿a dónde vas a ir? O sea, ¿cuál vas a ir de todos los ritmos? Y podríamos decir, pues entonces hay que poner Readmore Introduction GPT-4, Readmore 2024 Goals. Eh, Tenemos que poner aquí, pues lo ideal sería que sí, pero claro, también entra el tema del diseño, decir, no, pero es que eso va a romper mi diseño, tal, no, las típicas cosas de UI, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en esta web para arreglar este ritmo es otra práctica bastante habitual y es, bueno, se puede hacer de dos maneras, aquí está hecho con Aria Label. Es básicamente al link tenemos el read more que nosotros veríamos y luego el texto con el que se va a leer va a ser read more about introduction GPT-4. Vale, esta es una forma con Aria Label. Aquí en la introducción de accesibilidad no vamos a hablar de Aria, pero bueno, es una serie de etiquetas que nos da el HTML para añadir más funcionalidad extra que nos pueda faltar para hacer más accesible alguna de las experiencias, en este caso el link. Pero hay otras formas de hacerlo. También se puede hacer con un tipo de CSS que se llama SR Only para ocultar solo esa parte y que solo los screen readers lo lean. Y depende del caso de uso, pues se usaría uno u otro. Yo aquí no usaría a lo mejor el label, sino usaría el otro, que básicamente pone aquí todo read more about introducción GPT-4 y la parte de about introducción GPT-4 está dentro de un span con una clase que lo que hace es que se oculte. Eso está mejor porque si, por ejemplo, traducís la página con lo típico que usan aquí, la extensión de Google Translate, pues también nos va a traducir esa parte. ¿Vale? Bueno, ahora es esta que te aparece aquí, traduces como toda la página, ¿vale? El típico Translate total. Pues también debería de traducirlos en el otro. Vale.
Entonces, os voy a mostrar un poco también cómo sería, porque claro, el análisis manual está muy bien porque vamos a ir probando criterios, vamos viendo cuál aplica, cuál no aplica, pero también es importante que probemos con ciertas herramientas como por ejemplo un lector de pantalla. Entonces, os voy a mostrar un lector de pantalla. Yo uso el NVDA, a ver si me funciona bien hoy. Vale, sí. Creo que no se va a escuchar, así que... vámonos. Mono. Vale, creo que Vite ahora lo plus podéis React escuchar, plus ¿no? TS. Google Sí, se Chrome oye. window. Se oye, ¿no? Vite plus React Vale, plus TS pues, document. pues básicamente... Clickable banner landmark. Vale, lo voy a callar porque hasta que te acostumbras es un poco complicado. Pero bueno, básicamente, ¿cómo yo me movería, me podría mover por esta web? Pues con un lector de pantalla. Byte Mystique. Con las teclas yo ya voy a ir moviendo por los siguientes elementos y también me puedo mover con ciertos atajos. Por ejemplo, en los lectores de pantalla, si utilizáis la tecla H, os vais a mover por los encabezados. Sí, sí, los H1, H2, esos que programáis tienen un propósito más allá de que se vean grandes, el cual no es su propósito. Si lo estáis haciendo por el tamaño, eso no tiene nada que ver, es más por organizar contenido. Tech Entonces, Solutions Inc. por ejemplo, ahí le he dado a la Senior H Soft. y me ha llevado a Tech Solution Syncs, lo cual no me cuadra mucho. Quizás me debería haber llevado a Experience, ¿no? Porque es el siguiente de 05 cabeza. slash Ahí ahora me lleva al de abajo, Innovate ¿no? Hub. 10. Me va llevando a los distintos encabezados. Si quiero ir a No listas, next list. me dice no hay más listas. O si quiero ir, por ejemplo, a Edit formularios, required. me lleva al siguiente formulario, ¿vale? Submit O button. botón. Pues le doy a la tecla B y me lleva al botón. ¿Vale? Esta es una forma de moverte rápido por la web, saber un poco lo que tiene, pero otra forma también que podemos movernos con el lector de pantalla es con el menú contextual. Elements list dialog. Activando la Tree view. tecla Level en 0. la tecla NVDA, que en mi caso es bloc mayúscula, más el F7, me aparece este element list, que bueno, el lector me lo va recitando, y aquí pues me puedo mover más rápido por la página. Entonces, si por Type. ejemplo Headings me quiero radio mover button. por los headings, lo que tendría sería todo el listado de encabezados. Pero ahora mismo estos encabezados no tienen mucho sentido con lo que hay en la página, porque la página lo que tendríamos es el encabezado con el nombre de Byte Mystique, más luego cada una de las secciones. Y luego aquí abajo pues hay algo muy raro, front-end, back-end testing. Es como, no es muy claro lo que leemos aquí, ¿vale? Form Luego, fields rate. en los form fields, más de lo mismo. Vemos valores de formulario, pero que no tienen texto. En plan, vale, es algo editable, requerido, pero ¿qué es? ¿Qué voy a rellenar? Si quiero navegar directamente ahí, ¿qué es lo que voy a rellenar? Buttons radio button. Los botones submit, vale, submit, pero ¿qué es exactamente? O ya sería que fuese submit, contact o algo así. Landmarks. Y luego los landmarks son todas esas etiquetas que nos enseñan que son más accesibles, como el footer, la site, la section, pues ahí es donde tienen mucho sentido, porque te vas a poder mover mucho más rápido con el lector si las zonas de la web quedan bien delimitadas. Entonces, así es como se vería en la versión que es ahora mismo no Vite accesible. plus React plus A TS. ver, está aquí. Google Chrome window. Elements list ¿Vale? dialog. Fijaos en los Tree links. view. Read more, read more, read more. ¿A cuál voy a ir? ¿No? Vite plus Pues React plus vamos a TS. ver Google Chrome window. esta que es, si es accesible. Elements list. ¿Vale? Fijaos la diferencia con los links. Aquí ya puedo decir follow me on LinkedIn. Follow Follow me me on on GitHub GitHub. 2 of. Follow me Follow. on Medium. Go. Go to my experience, que es el botoncito ese que está apuntando hacia abajo. Ese botoncito también es un link, también tiene su correcto HTML. Y no tiene la programación que a veces hacemos de hacer clic y que te navegue con JavaScript. No, tiene la programación nativa, que es utilizando el numeral, la almohadilla. Y por eso pone same page, porque es lo que tiene por defecto el navegador. Go to my type. Si nos movemos Headings a los encabezados, fijaos la diferencia de estructura. Es una estructura que podemos entender, vale, es Byte Mystique, About Me, Experience, cada uno de los elementos, la educación, cada uno de los elementos, Akash Shukla has joined the. las skills, los idiomas, el contacto, está todo mucho más organizado. ¿Vale? Form fields radio button. ¿Vale? Esto pues, claro, nosotros lo vemos, Headings pero el radio. lector de pantalla lo que hace es, Form pues, field. Headings entra ahí radio tree aquí y lo level va escuchando, ¿vale? experience expand. Pero todavía no The type form tendríamos fields radio button. el oído listo para eso. Y luego aquí para los form fields, pues lo mismo, en vez de poner un label, pues pone name, email, message, edit, si es multilínea, el submit button, Buttons submit button. landmarks radio button. Y los landmark, pues por ejemplo, si queremos saltarnos directamente al contenido principal, lo haríamos, ¿vale? Esto es una cosa Vite plus que... React plus TS. Google Chrome window.
Vite plus React plus TS. NVDA exit NVDA dialog. Vale, voy a cerrar el lector. Eso, por ejemplo, de saltar de un sitio a otro es una cosa que hace bastante GitHub. No sé si a lo mejor os habéis fijado. Y es que si vais a la página de GitHub y hacéis tab, lo que os pone es saltar al contenido principal. Entonces, cuando le dais a Enter, lo que hace es que os lleva directamente al contenido principal. Eso es para todos estos usuarios que usan dispositivos de teclado, que tienen que ir haciendo tap, 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 o usar el lector de pantalla, pues que vayan directamente al contenido principal y no tengan que pasar por todos estos enlaces para llegar hasta el contenido principal de la página. Vale, ese skip link que sale ahí es una etiqueta de HTML y una clase de CSS, que incluso en Tailwind tenéis un montón de clases de CSS ya creadas para todo esto. Vale, vamos a volver a la presentación. ¿Vale? Entonces, esa es la forma manual. Evidentemente, yo sigo formándome y todavía quiero conocer más herramientas aparte del lector de pantalla, porque no solo la accesibilidad es lector de pantalla, hay mucho más allá. Pero bueno, lo ideal es eso, seguir aprendiendo y seguir consultando con usuarios, porque otro de los pasos que no he puesto, que es uno muy importante, es intentar hacer la auditoría con usuarios reales que tengan alguna discapacidad y utilicen este tipo de herramientas, ¿vale? Pero no sé, ya es un poco más complicado, ¿no? Tema de reportes, este de aquí. Cuando hacemos cada uno de las observaciones y vemos los errores, tendríamos un reporte. Este es el que nos da W3C, no está muy currado, pero se pueden generar reportes un poco mejores sin la Times New Roman. Y básicamente lo que tendríamos es un listado de los criterios que no han pasado. Entonces, con ciertas observaciones, por qué han fallado, y sobre esto, pues lo que haríamos es ir mejorando nuestra página web, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, se hace una auditoría de seguridad, pues es un poco parecido. Siguen una serie de criterios, si pasas o no pasas. Y en el caso de accesibilidad, pues es lo mismo. Vale. Vale. Entonces, todo esto que hemos hecho está muy bien, eh, pero tenemos que tener en cuenta que esto no lo hacemos en ningún momento, ¿vale? Para tema de leyes. Yo sé que ahora va a venir una nueva ley y tal, y todo el mundo se va a poner nervioso, pero recordar que estas cosas no las tenemos que hacer por eso, sino porque nos beneficia a todos, ¿vale? Todo lo que vamos a ir añadiendo, que son pequeños detalles, buenos headings, buenos links, buenas prácticas para a lo mejor el tema de errores, todo ese tipo de detalles que hoy no hemos entrado mucho no hemos visto cómo sería en programación, alguna cosa por encima, pero son todo cambios muy sutiles, muy pequeños, ¿vale? Que solo con tenerlos en cuenta desde el principio ayuda un montón. Ya cuando empezamos a hacer la web y tenemos que arreglar todo esto como cuando no haces test, pues ya meter test a empezar el proyecto es imposible o muy complicado, pues en accesibilidad pasa lo mismo. Y además la accesibilidad nos beneficia a todos. De hecho, el tema del contraste es una cosa que ya hemos normalizado, ¿no? El tema del dark mode y del light mode. Pues esto nace un poco de todos esos criterios de tener un mejor contraste. Y son features que al final todos nos beneficiamos, ¿no? Toda la parte del principio robust, ¿no? Que todo sea utilizable en distintos dispositivos, como por ejemplo en móvil, toda la parte responsive, también nos beneficiamos de ello y lo damos como por defecto. Entonces ahí es una feature que también estamos utilizando. O, por ejemplo, hay muchos dispositivos hay muchos dispositivos para utilizar la web con comandos. Entonces tú le dices, haz clic en el botón contacto. Y él lo que hace es que busca en el HTML un elemento que al menos sea un boot y que tenga pues el texto contacto. Y eso, sobre todo pues, para personas a lo mejor que no tienen movilidad, pueden usarlo. Pues ese tipo de features también la podéis ver reflejados en dispositivos que luego nosotros usamos en el día a día. Y luego una que usamos todo el rato, que no sé si a lo mejor alguno en paralelo lo habrá estado usando, que son los subtítulos. Muchas veces pensamos, subtítulos, pero ¿cómo le vamos a poner subtítulos a mi página web eh, con todo el trabajo que tiene eso? Pues la aplicación que más usáis en el día siempre tiene subtítulos, como es TikTok. Ya sea para ir en el autobús aprendiendo a lo mejor, imaginaos, os dejáis los cascos, queréis seguir aprendiendo
un nuevo idioma, pues lo podéis ver porque TikTok os pone esos subtítulos. Nunca los hemos pedido, pero vemos que nos beneficia a todos. Podéis seguir aprendiendo accesibilidad o pues podéis enterar de cómo acaba la serie del verano y decidir qué team sois vosotros. No sé si la habéis visto, pero bueno, los que la hayan visto me entenderán. Entonces es una funcionalidad que viene de todas estas buenas prácticas de accesibilidad y que fijaos que nos ayuda a todos. ¿Vale? Entonces, ya para acabar, porque es un poco introducción a esta charla, ¿cuáles pueden ser vuestros siguientes pasos para mejorar en accesibilidad? Vale, un moto que tiene la accesibilidad es Progress over Perfection, ¿vale? Esto a mí me encanta, yo lo llevo un poco para cualquier cosa, y es que empecéis poco a poco. Cualquier mejora ya ayuda. Es decir, poner bien toda la parte de los headings, eso ya ayuda un montón. Revisar la calidad de las imágenes, eso también puede ayudar bastante. El contraste, que es muy simple, es cambiar un par de parámetros de CSS. Entonces, cualquier cambio sutil ayuda. No hace falta que hagáis un reporte, que lo escaléis y tengáis que definir un alcance gigantesco, una tarea, 80.000 iniciativas. No, cualquier pequeño progreso ya estáis ayudando a un mogollón de personas. ¿Vale? De hecho, por daros unos datos reales del WebAI, este dato me deja loquísimo, que es que esto es desde el 2019 hasta el 2025, el 94% de las páginas, las homepages de las públicas, tienen fallos en criterios bastante básicos de accesibilidad. O sea, es casi el 100%. O sea, casi el 100% de las homepages de las que se analizaron en esta muestra, en este estudio, tienen problemas de accesibilidad. Y las homepages son públicas. Imaginémonos todos los back office privados que hemos desarrollado. Y bueno, y webs que no han entrado en este estudio. Y fijaos que poco a poco va bajando, pero la forma de bajar es bastante reducida con lo que debería. Y lo más sorprendente también de este estudio, que me gusta mucho, que lo hacen todos los años, es los errores más comunes, los errores que más suelen quejarse es el tema del contraste, que es un error muy, muy simple de arreglar. Es cambiar unos CSS. El tema de los alt. Puede ser un poco más complejo porque a veces no tenemos control de las imágenes. Por ejemplo, si tenemos en LinkedIn, si subes imágenes, pues tú puedes dar la opción de que el usuario ponga su texto alternativo, pero ya depende del usuario que lo añada. Entonces no puedes ahí hacer gran cosa. Pero en las que podemos controlar, pues sí deberían de arreglarse. O lo de los input labels, el 48%, es una burrada y solo poner una etiqueta de HTML. Links vacíos, muchísimos hay de esos. Y es más de lo mismo, poner el area label o poner un span o ponerle la descripción a la parte del texto. Botones o, por ejemplo, el tema del idioma, pero ahí ya bajaríamos a un 15%, que es poco. ¿Vale? Entonces, mi consejo, aparte de ir pues muy poco a poco metiendo mejoras, es seguir aprendiendo, ¿vale? Esto es como también hacer testing. No es que no queramos hacer testing. Muchas veces no es que no tengamos tiempo. Cambiar el heading H1 por H2, pues no es mucho tiempo, ¿no? Pero lo que decía antes, muchas veces no nos han enseñado, no nos han dado las herramientas para podernos dar cuenta, ¿no? Siempre nos hablan de haz HTML semántico, es muy bueno para el SEO, no sé qué, para la accesibilidad, pero nunca lo hemos podido ver. Aquí, pues, hemos podido ver como en el lector, si no uso unas etiquetas correctas de semántica, pues es un Cristo lo que vemos ahí. En cambio, cuando está bien, pues se veía perfecto el portfolio de Byte Mystique, se veía cada paso, ¿no? Entonces hay que seguir aprendiendo y ponerlo en práctica. Entonces, como en Orbitan, pues nos gusta mucho aprender y compartir conocimiento, hemos creado un repo donde vamos a ir siempre, bueno, subir esta charla, los ejemplos que habéis visto y también bueno, os lo voy a mostrar. Vale, es este repo. También estamos subiendo pues documentación, blogs de gente que sabe muchísimo también, cursos que, por ejemplo, yo he hecho, todos estos de aquí, bueno, el examen todavía no lo he hecho, pero cursos de aquí yo los he hecho y puedo garantizar que están muy bien. Herramientas, algunas herramientas como hemos visto, la extensión que preguntaba el compañero, también informarse de otras personas, otros meetups, canales de YouTube, hay mucho contenido en YouTube muy bueno de gente que tiene algún tipo de discapacidad y cuenta un poco su perspectiva. Aquí pues también vamos a subir más ejemplos como el que habéis visto, o por ejemplo ciertos patrones, creo que son estos.
sí, ciertos patrones de componentes, ¿vale? Aquí en esta web hay como varios, aquí, patterns, hay como varios componentes como los combo box, los carruseles, pues este tipo de elementos, estos disclosure, no hay una solución HTML directamente, hay que llevar una serie de buenas prácticas. Y lo que estamos haciendo es subir esos patrones, pero no con HTML, perdón, sino con React, ¿vale? Que es como la herramienta con la que usamos nosotros todos los días y no hay tanta información a lo mejor de cómo resolverlo con React. Y luego también puedes mencionar que bueno, somos sponsors, patrocinadores del AliConf, que es en Girona, y que la verdad que va gente muy, muy top y las charlas son de una gran calidad y hay gente de lo mejor que hay de la accesibilidad. Y poco más, es una pequeña introducción, pero es un poco para meter ese gusanillo y luego ya si queréis que algún día hablemos más de soluciones concretas en código y automatizaciones, pues no habrá ningún problema. Bueno, Estamos Kevin, bien. muchas gracias sobre todo. Y animo a, bueno, a quienes estáis por aquí, si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención. Yo estaba pensando cuando ibas diciendo, Kevin, lo de que la accesibilidad era una cuestión de todos, y es verdad que muchas veces pensamos que son cosas que, como no tenemos a priori discapacidad visual, auditiva, cognitiva o motora, pensamos que no nos va a tocar, pero de repente nos partimos una mano o nos operamos de la vista o vamos en el metro y no, y no queremos poner en volumen un vídeo y ese tipo de cosas sí que las agradecemos. O sea, que al final, como tú decías, sí que en cualquier momento de nuestra vida y de nuestro contexto sí que nos puede venir bien pues que estén implementadas todas estas mejoras. Claro, sí. De hecho, es un ejemplo que ponen mucho el de si, por ejemplo, tienes algún te escayolan o algo así, pues, y no puedes ya utilizar el ratón, pues nosotros usamos muchísimo el ratón. Quizá los dev a lo mejor usamos más el teclado y vemos más en las web, uy, esto no puedo utilizarlo. Pero sí, también es la discapacidad estacional que le suelen decir o condicional. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo he ido dejando en el chat todos los enlaces que han ido apareciendo en la presentación de Kevin, por si queréis guardároslos con un pequeño contexto, ¿no? De lo que él iba diciendo en ese momento. Y si alguien pues, quiere intervenir, solamente tiene que levantar la mano o escribir en el chat y lo comenta, que no, o incluso directamente desbloquearse el micrófono. Tampoco creo que vayamos a hablar todos a la vez. Así que. No, esto no solamente aplicaría digamos, gente con ciertas discapacidades, sino también a gente mayor, ¿no? También. Porque, o sea, no hace falta ser un discapacitado para poder eh, tener yo qué sé, tener complicaciones de algún tipo. Por ejemplo, mi padre, mismo que tiene 70 y algo de años, ya rozando los 80, está más ciego que un topo. Y hay aplicaciones que, bueno, mismo Facebook tiene un escalado nativo por Android, pero queda todo deforme. O sea, o sea, no tiene sentido cómo queda. Y eso creo que es justamente por ser un escalado nativo y no algo tan, digamos, a medida, ¿no? Para la aplicación. Claro, Está muy bueno. sí, sí, al final también, justo lo que ponía antes, ¿no? Que nos beneficiamos todos. O sea que también personas mayores, nosotros nos vamos a hacer mayores también, entonces. Sí, sí. Muy guay, la verdad. He aprendido bastante porque la verdad este tipo de cosas no... Yo qué sé, yo como desarrollador no la tengo mucho muy en cuenta, ¿no? O sea, siempre desde la línea del negocio siempre se piensa en el diseño para mobile, para web, pero ya está, listo. Y con Mm. eso crees que te cubres el 100% del mercado y no es así. Ya ves. Sí, hoy la charla, yo es que soy desarrollador, entonces siempre lo enfoco mucho en desarrollo, pero todos estos temas es como que no solo que se forme el equipo tech, es una cosa que se tiene que formar lo que es todo lo que es la empresa, tanto gente de producto para que tengan en cuenta que requiere un tiempo, tanto gente de diseño para que tengan en cuenta que en sus Figmas o herramientas decir, vale, oye, mira, te recuerda que aquí, aunque no te ponga el label, pues tienes que utilizar alguna clase de SR only para ocultar solo y que solo salgan lectores de pantalla o cosas por el estilo. Entonces, es algo que involucra a todas las fases del desarrollo. Creo que eso es bastante importante.
Ya hacemos mucho los devs también. Un poquito de delegar está bien. Bueno, pues parece que no hay ninguna otra intervención. Además, se nos acaba el tiempo. Y lo que, bueno, sí quería volver a agradecerte, Kevin, la sesión que nos has dado, que tú mismo pues, has dicho que es muy introductoria, pero que nos viene bien pues, para sentar las bases por si hacemos sesiones avanzadas más adelante. De hecho, me gustaría comentar a las personas que están hoy aquí, que no son parte de Orbital, que bueno, nosotros, como decía al principio, por si alguien ha llegado un poco tarde, estas Knowledge Sharing son sesiones de formación que hacemos semanalmente a nivel interno, pero que tenemos previsto abrir al público pues una vez al mes. Y de hecho, pues para el mes de noviembre está previsto que el día 19, que también es miércoles, no sabemos si cambiaremos la hora y lo pondremos un pelín más tarde para que la gente no le coincida con reuniones y con la jornada laboral. Pero pues vamos a introducirnos en la librería, en Lodash, que nuestro compañero Ulises está preparando ahí una sesión para abordar este tema. Y nada más, pues espero que podáis uniros a la sesión de noviembre. Muchas gracias, chao.